Es probablemente la principal obra de ingeniería en Navarra, el TAV. Lleva décadas siendo una realidad interminable y así seguimos en la actualidad a pesar de que sus obras avanzan, pero lo hacen alejadas de esa velocidad que lleva el nombre de ese tren, que tiene ahora una nueva polémica sobre las vías, la de la conexión con Euskadi, la denominada Y vasca, que se encuentra pendiente de informes técnicos para ver si se realiza por Ezkio, en Guipúzcoa, o por Vitoria, en Álava. Y es precisamente un pronunciamiento de este lunes desde el Partido Socialista de Navarra el que ha removido de nuevo la arena política en la comunidad vecina y también en la nuestra, tras posicionarse por el trazado vitoriano. Y en medio de todo esto, otro asunto que nos lleva a hablar de deuda, un movimiento político del Gobierno de España para perdonar, quitar, condonar, como ustedes quieran llamarlo, la deuda de las comunidades autónomas, que ha levantado también suspicacia en Navarra, ya que esos miles de millones de deuda a perdonar, 83.252 para ser exactos, ninguno es para la comunidad foral, que se rige con el Estado mediante el convenio económico en materia financiera, ni tampoco para Euskadi, que hace lo propio con el concierto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, pues en torno a este asunto, lo último es que esta misma tarde los 11 consejeros de las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular se han levantado de la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebraba precisamente para abordar esta quita de 83.000 millones, la denominan una quita trampa. Bueno, vamos a tratar, Navarra también ha estado allí como observadora, porque como decimos, no se rige precisamente por estas cuestiones, sino a través del convenio económico. Vamos a abordar estas cuestiones que marcan de alguna manera la actualidad política en nuestra comunidad. Comenzamos. Saludamos a quienes nos acompañan en esta mesa. Javier Esparza, de Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Bienvenido. Un placer. Ramón Alzorri, del Partido Socialista de Navarra. ¿Cómo estás, Ramón? Buenas noches. Muy bien, encantado de estar otra vez aquí. Bienvenido, un placer tenerte de nuevo. Laura Aznal, de Euskal Herria Bildu, Gabón. Muy buenas noches, Laura. ¿Qué tal? Bienvenida. Gabón, buenas noches. Encantada, como siempre. Bienvenida. Saludamos también a Irene Rollo, del Partido Popular de Navarra. Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, bienvenida. Muy buenas noches. Un placer estar aquí. El placer es nuestro. Bueno, pues vamos a conocer lo que ha pasado en las últimas horas en torno al tren de alta velocidad, que venían de alguna manera determinadas por las declaraciones que el propio Alzorri hacía este pasado lunes tras la mesa de junta de portavoces en el Parlamento de Navarra. Estas palabras del portavoz del PSN el pasado lunes nosotros entendemos que va por Vitoria o no será, efectivamente. Han generado una cascada de reacciones en Navarra y también en Euskadi. Nos preocupa que estas manifestaciones se estén realizando de una manera que puede parecer orquestada. Sostiene el gobierno del PNV que los socialistas han cambiado de opinión acerca de la conexión ferroviaria con la Y vasca. Y que puede parecer una estrategia para una decisión que se ha tomado ya. Insisten en que hay que esperar a los informes técnicos antes de descartar la opción de que se realice a través de Ezkio y han pedido una reunión urgente con el ministro de Transportes. Hoy el secretario general de los socialistas vascos pedía calma. Abiadura handiko trenaren konexioa Nafarroarekin irizpide teknikoetan oinarrituko dela. Y lo hacía tras tachar de irresponsables las afirmaciones de Mendoza. Pedía a Andueza esperar al resultado que arrojen esos estudios que se están efectuando en las zonas afectadas. También lo hacía hoy el gobierno foral. Trabajamos en proyectos en base a criterios técnicos y de gestión. Reacciones de un día en el que la Cámara de Guipúzcoa, que representa a empresas y entidades, ha anunciado que llevará a su próximo pleno una declaración de respaldo para que la conexión se efectúe a través de Ezkio. Una declaración más que se suma a estas que acaban de escuchar, que son las del Partido Nacionalista Vasco aquí en Navarra, que se ha reunido para su ejecutiva y calificar de irresponsables las palabras del señor Alzorri. Ahora le voy a dar la palabra, pero permítame que comencemos este primer turno de intervención, como viene siendo habitual, por Unión del Pueblo Navarro. Señor Esparza, adelante, cuéntenos. Bueno, pues la verdad que yo creo que el análisis que se ha hecho deja las claras qué es lo que está ocurriendo. El Partido Socialista de Euskadi llama irresponsable al Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa. El Partido Nacionalista Vasco en Navarra llama irresponsable al señor Alzorri, es decir, al portavoz del Partido Socialista de Navarra. Secretario de Organización de los Socialistas Secretario de Organización de los Socialistas Navarros. Y bueno, y mientras tanto, pues aquí lo que está ocurriendo es que María Chivite anunció que ella creía que lo positivo, lo necesario era que hubiera primero unos estudios y unos análisis técnicos y después un acuerdo entre el Gobierno de España, el Gobierno de Navarra y el Gobierno vasco. Y bueno, pues
ayer nos encontramos, el lunes nos encontramos con unas declaraciones del portavoz del Partido Socialista de Navarra diciendo que o se hace por Vitoria o no se va a hacer, pero bueno, vienen a tener que ver con lo que ya también se dijo antes desde Álava, entiendo que es otro socialista, que también dijo lo mismo. Bueno, pues parece que hay una estrategia del Partido Socialista para orientar a que la salida sea hacia Vitoria. Bueno, nosotros creemos que sería bueno esperar los informes, sería bueno ver qué dicen los informes. El Partido Socialista en el año 2019, en su programa electoral, decía que van a fomentar toda la conexión con la Y vasca a través de Ezkio, y bueno, pues yo la verdad que no sé si el señor Alzorriz tiene informes que los demás no tenemos. Hace un mes estábamos hablando de las catas que no se podían hacer porque había presiones en la Sierra de Aralar, hablábamos de eso, es decir, se están haciendo unos estudios. Pues bueno, yo no sé si se han concluido y el señor Alzorriz los conoce o no, pero a mí me gustaría que nos aclarara. En cualquiera de los casos, creo que bueno que este tema está dando, pues yo creo que demasiadas vueltas. Hay que ser claro y creo que bueno que la posición de esperar los informes técnicos sería la sensata. Decía el Partido Nacionalista Vasco aquí en Navarra, ha dicho esta misma tarde, advierte de las graves consecuencias que para el futuro de Navarra puede tener una decisión errónea sobre la conexión ferroviaria con la Y vasca, y sí que dice o exige de alguna manera al Partido Socialista de Navarra que se reserve esa contundencia que tuvo usted el lunes para defender la mejor conexión para los intereses de Navarra en su salida a Europa. Señor Alzorriz, usted lo que decía es lo que acaba de decir el señor, bueno, que hemos escuchado. ¿Será por Vitoria o no será? ¿Se reafirma en esto o no? Totalmente. Yo creo que lo irresponsable es no ser honestos con la ciudadanía navarra, que después de 15 años sigue esperando que el tren de altas prestaciones sea una realidad en nuestra tierra. Eso se está haciendo posible cuando el Partido Socialista gobierna. Cuando no ha gobernado el Partido Socialista, en esta tierra se han invertido en torno a 70 millones de euros. Cuando ha gobernado el Partido Socialista, en mucho menos tiempo, se han invertido 300 millones de euros. Pero creo que hay que ser honesto con la gente y decir las cosas claras. Y cuando hay una opción en la que se tiene que agujerear la Sierra de Aralar, más de 45 kilómetros, 22 y pico hacia un lado y 22 y pico hacia el otro, con los acuíferos que hay, con el paisaje que tenemos, con el ataque hacia el medio ambiente que eso supone, y cuando además de todo ello, la opción de Vitoria, que es mucho más mejor medioambientalmente y también económicamente, 700 millones de euros previstos frente a los 2.100 que en principio cuesta Ezkio, sabiendo que cuando te metes en un túnel no sabes lo que te puedes encontrar. Y hemos puesto muchas veces el ejemplo de Pajares, que lo decíamos, ha sufrido un aumento de 2.600 millones de euros sobre lo previsto y 10 años de retraso en la construcción, porque cuando tú abres un túnel no sabes lo que te puedes encontrar. Muchas veces hemos entrado en la polémica con el tren de altas prestaciones y su conexión con la Y vasca. Creo que por Vitoria conecta perfectamente, no solo con el corredor mediterráneo, sino con el corredor atlántico. Tienes abierto todo el oeste de la península ibérica, de nuestro país, de España, cohesiona nuestro territorio y por lo tanto las cosas están claras. Yo creo que hay ya estudios, no hace falta ver estudios, ya hay estudios. Se están realizando todavía. Ahora se están haciendo una serie de catas. Para que nos hagamos una idea, para los túneles de Velate ha habido más de 50 sondeos para 3 kilómetros de túnel. Y ahora se están haciendo pues unas cuantas catas con las cuales además hay problemas, pero hay que ser realistas. Y hay que poner encima de la mesa la situación. Cuando usted dice, una cosa es evidentemente tomar partido por una de las vías, ¿vale? Perfecto. Y además, pero como dice partido, o esa o no, o ninguna. Bueno, es que creo sinceramente que solo hay una opción viable, solo hay una opción que vayan a poder ver nuestros ojos y nuestra vida, y no es la de Ezkio. La de Ezkio es inviable económicamente, es inviable medioambientalmente y va a ser inviable políticamente, y no es ninguna estrategia, es una realidad que todos los ciudadanos están viendo después de 15 años. Señor Nadal, adelante. Bueno, es que la postura de Euskal Herria Bildu es sobradamente conocida en torno a este proyecto. Desde luego para nosotras el debate que se plantea una vez más es un debate falso, porque lo que pensamos es que el debate real tendría que ser qué modelo de tren
queremos realmente para Navarra. Nosotras, desde luego, el modelo planteado del tren de alta velocidad es que no tiene justificación ni económica, ni social, ni medioambiental. Nosotras es muy conocido que apostamos por otro tipo de tren. Este no va a cohesionar el territorio, no va a transportar mercancías, por mucho que digan que eso también es engañar a la gente. No nos va a unir con Europa, porque es que el señor Macron ya hablaba del 2042. Dando patada para adelante como este tema. Y existen otras opciones. Nosotras, desde luego, siempre hemos apostado por potenciar la línea actual, por ese llamado tren social que despectivamente muchas veces se llama el tren chuchú. El tren chuchú, efectivamente. Sí, pero hay alternativas reales. En el Parlamento han estado ingenieros poniendo encima de la mesa estas alternativas, que se trataría de, aprovechando lo actual, incurriendo en daños medioambientales prácticamente nulos. Se consiguen velocidades, incrementos de velocidades, bueno, muy positivos también. Se pueden transportar mercancías de modo real, sirven para cohesionar nuestro territorio y es una pena que se desechen estas otras alternativas. Este debate que se ha abierto, bueno, en los últimos días creo que estamos oyendo pues debates partidistas, porque por una parte está el PSE, como bien se ha dicho, PSE en Araba o junto con el PSN aquí en Navarra. Por otra parte está el PNV en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Hoy falta aquí Geroa Bai también, porque se ha convertido en algo como muy partidista, y yo insisto, el debate no tendría que ser Ezkio o Vitoria-Gasteiz, tendría que ser una reflexión acerca de qué modelo de tren queremos para Navarra. Son muchísimos años, son muchísimos millones invertidos y desde luego no es el modelo por el cual apostamos desde Euskal Herria Bildu. ¿Y cómo han asistido ustedes a estas últimas horas en torno al tren de alta velocidad y a todo esto que está ocurriendo? Hombre, pues desde el Partido Popular vemos con preocupación sobre todo la frivolidad que por parte del Partido Socialista se está teniendo en relación con esta infraestructura. Esta infraestructura es clave para Navarra y la toma de decisión tendría que ver con qué interesa a Navarra y a su futuro. Esta infraestructura puede pervivir 100, 150 años, 200 años, muchísimos años, y va a ser determinante para nuestro futuro. Si nosotros nos preguntamos, nuestras exportaciones, ¿dónde exporta Navarra? Exporta a Europa. ¿A dónde principalmente van nuestros destinos? Pues principalmente más a Guipúzcoa y a Vizcaya. Pues ahí tendría que estar, desde luego, nuestra respuesta. Tenemos que tener en cuenta que el eje del Ebro se puede convertir en el segundo eje más importante, efectivamente, de toda Europa después del Rin, con todo lo que es el eje mediterráneo, el Ebro, y para nosotros, o sea, es importante que Navarra o esté conectada, porque si no puede perder una parte importante de su futuro. Con lo cual, y ahí hay otros 220 kilómetros de los que no se habla. Estamos ahora en el debate Ezkio-Álava, pero hay otro debate muchísimo más importante. ¿Qué va a pasar con los 220 kilómetros que tienen que enlazar lo que es, desde luego, el Zaragoza-Castejón? Pues queda abierta la mesa, señor Esparza, adelante. Yo, por aclarar, habla el portavoz del Partido Socialista, el señor Zorri, de las inversiones han venido con el Partido Socialista. Bueno, las inversiones vienen a Navarra gracias a un acuerdo de UPN con el Partido Popular en el año 2018. Esa es la realidad, son las obras que se licitaron en su momento, y luego ellos, el Partido Socialista, también es verdad, y yo lo reconozco, ha licitado también una parte de la obra, pero yo creo que hay que ser honrado con esta realidad. Dice que, bueno, que lo mejor medioambientalmente es Vitoria. Bueno, pues yo he visto estudios de alternativas del tren de alta velocidad y su conexión con la Ibasca, donde decía que desde el punto de vista medioambiental lo mejor no era Vitoria. Eso yo lo he visto y puedo dar fe de ello. Habla de los acuíferos en Aralar, habrá que ver si es real o no, desde luego nosotros los desconocemos. Habla de los 700 millones de euros frente a los 2.100 millones de euros, que a mí me parece muy relevante, y habla que es inviable políticamente. ¿Eso qué quiere decir? Que ya han decidido que va a ser por Vitoria. Ya está. O sea, Sánchez ya ha decidido que va a ser por Vitoria. Madrid ya ha decidido que va a ser por Vitoria. Y el Partido Socialista, pues que es un palmero de lo que dicen en Madrid, pues obviamente pues aplaude y asume lo que le dicen desde Madrid. Inviable políticamente y inviable económicamente, porque aquí está la realidad. No se quieren gastar 2.000 millones de euros. Esta es la verdad. Cuando nosotros hemos pagado, los navarros, el 1,6% de cada kilómetro de alta velocidad que se ha construido en este país. El 1,6%. Entonces, empezar ahora con racanerías, desde luego, a nosotros no nos parece para nada justo. Y lo que va a ocurrir, si se termina uniendo por Vitoria, es que Navarra se va a convertir en una vía de segunda. Va a ser una vía de segunda.
Y esto es algo que está en el debate público, esto es algo que mucha gente defiende y que mucha gente defiende de significación política muy diferente. Esta es la verdad. Pero, y termino. Sí, por favor. Mientras tanto, y estamos con la I-Vasca y con la conexión, ¿qué es lo que está ocurriendo en el resto? Porque a mí me parece más relevante todavía que la conexión. Le pido brevedad, señor. Bien, bueno, pues el estudio informativo entre Zaragoza, Tudela y Castejón lleva parado casi 2 años sin aprobarse. De la estación de Pamplona no sabemos absolutamente nada. Del bucle de Pamplona no sabemos absolutamente nada. Es decir, las obras que se están realizando han ejecutado el último año el 70% de lo que había. Y todo el mundo les está diciendo que tienen que invertir 350 millones de euros al año y no se están invirtiendo 350 millones de euros al año porque no hay un compromiso real con esta tierra. Un poco más de brevedad en sus intervenciones, porque si no acaparamos todo el debate. Yo había traído aquí una famosa entrevista que hizo el ministro Íñigo de la Serna, del Partido Popular, en ese momento socios de UPN, donde vino a decir, lo primero, que el tren lo financia, lo paga y lo ejecuta el Gobierno de España. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Y lo segundo, que tras los estudios realizados, y ha habido bastantes, la opción mejor, más viable y que se podía llevar a cabo era la de Vitoria. Era la de Vitoria. Esto lo decían en el 2018, auspiciados por el UPN, evidentemente. Sí. Hay geólogos que dicen que la alternativa de Ezkio, la presencia documentada de karsts, me explico lo que son karsts, grandes cavernas en terrenos calizos con presencia de agua, en la zona genera graves dificultades para la ejecución de los túneles, pudiendo llegar a hacerse inviables. Y así hay un montón de estudios en el que dicen que la presión, ya estudios realizados por geólogos, por ejemplo, en la parte de Guipúzcoa, de la Sierra de Aralar, que la presión, el agua que está en esos acuíferos está a presión y podría reventar e inundar los túneles. Esto es una realidad. Esto no lo estoy inventando. Esto está documentado y son estudios realizados. A partir de ahí, yo creo que nosotros queremos la conexión con la Y vasca, la queremos en el menor tiempo posible, en las mejores condiciones, más ventajosas para Navarra y que nos conecte con el resto de España y también a futuro con Europa. Pero también, lo digo aquí, nuestra prioridad es la conexión con Madrid y para eso se está trabajando y se están ejecutando, diga lo que diga el señor Esparza, las mayores cuantías económicas que están llevando a que hoy el tren de altas prestaciones esté siendo una realidad en muchas partes de Navarra donde se ve claramente cómo se está ya ejecutando. Por lo tanto, bueno, pues sí, las polémicas políticas gustan mucho, pero la gente en Navarra está cansada de estas polémicas y de que todavía no puedan ir a Madrid en tren de altas prestaciones o a Vitoria o al resto de España o a Europa. Tendrá que ustedes que arreglarse también con sus socios, porque hoy nos tocaba estar en la mesa, efectivamente, por ese turno que tienen, pero bueno, habrá que ver también son posiciones políticas porque, vuelvo a repetir, quien financia, ejecuta y decide es el Gobierno de España. Sí, pero decide el Gobierno de España porque el Partido Socialista no ha querido que decida el Gobierno de Navarra. Porque el Partido Socialista, cuando era presidente Uxue Barcos, le exigía a Barcos que firmara un convenio con el Gobierno de España para liderar las obras desde aquí. Pero luego, cuando María Chivite llegó a la presidencia del Gobierno, a Pedro Sánchez no le dijo ni mu. Y que se lideren las obras desde el Estado. ¿Y ustedes por qué no firmaron nada? Desde Madrid. Nosotros intentamos firmar un convenio. Y nosotros trajimos dinero aquí. Y se consiguió. ¿Firmaron o no firmaron? Firmamos. ¿No firmaron ustedes? ¿Cómo? Firmamos un convenio. Claro, no firmaron firmamos ustedes. un acuerdo. Un acuerdo que ha traído muchos centenares de millones de euros que se adjudicaron. Sí. Hombre, esa sería la realidad. Las obras ustedes no firmaron un convenio con el Gobierno de España. Nosotros firmamos un acuerdo con el Partido Popular, un acuerdo presupuestario que definió y que posibilitó que las obras que se están viendo en la autopista son esas, las que firmó UPN con el Partido Popular. Esa es la verdad. Señora Aznar, ahora voy con usted, señora Arroyo. Bueno, dice el señor Alzorriz que la gente está cansada, ¿no? Yo, sinceramente, creo que para la gente no es una prioridad este proyecto. Se liga este proyecto con la competitividad para Navarra. Más de 30 años con el tema. Es que llevamos décadas. Se dice que es totalmente necesario. Siempre se liga las infraestructuras con el progreso. Pero depende de qué infraestructuras. ¿Para quién es progreso? ¿Para llegar 20 minutos antes a Madrid? La alta velocidad no va a transportar mercancías, nunca ha transportado mercancías. Eso sí que es engañar a la gente. La conexión con Europa, he insistido y he dicho lo que dice Francia.
Estamos hablando de 2042, por decir algo, Y el señor Alzorriz y el señor Esparza hablan también de la diferencia entre los daños medioambientales, de una opción u otra, que para mí no es el debate en sí, pero destrozar la Sierra de Andía, destrozar la Sierra de Aralar, cruzar toda la Sacana por el eje central. Es que ambas opciones conllevan daños medioambientales importantísimos, ambas dos. Y bueno, el Estado es quien paga esta infraestructura, pero es cierto que un 1,6% de cada kilómetro de alta velocidad se paga desde aquí. Y 2.000 millones de euros, que hablamos muy alegremente de millones y millones de euros, 2.000 millones de euros, pues viene a ser una tercera parte de los presupuestos generales de Navarra. En otra cosa no se van a usar, eso es evidente. ¿Y en dónde no se van a usar? Pues yo creo que hay que establecer prioridades claras. Creo que en el Navarrómetro o en las encuestas de opinión a la ciudadanía navarra, lo que es el TAP, creo que preocupa muy poquito a la ciudadanía navarra. Quiero agradecer que Bildu por fin reconozca que las obras del tren de alta velocidad las paga el Gobierno de España, porque han estado una década diciendo que las pagaba Navarra y que además se retraían de otras políticas, de políticas sociales, o sea, vendiendo su moto y diciendo mentiras. La realidad es que todas no decíamos mentiras, era mentira. Todas las comunidades autónomas de este país quieren la alta velocidad. La inmensa mayoría de ellas tienen la alta velocidad, que será por algo, ¿no? ¿O no? ¿Será por qué? Pues porque económicamente, desde el punto de vista de la actividad económica del empleo de las empresas, es positivo para cada uno de su territorio. Pero las empresas que generan empleo, ¿para quién es progreso? ¿O dónde vamos a trabajar sin empresas? ¿Qué tiene que ver el TAP con las exportaciones? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver el tren de alta velocidad con las comunicaciones. Sobre todo porque no va a transportar mercancías. Que sí va a transportar mercancías. ¿O es para que los directivos vayan de reunión a Madrid y lleguen 20 minutos antes? Que no es para los directivos, 20 minutos antes de llegar a Madrid. Que es para la gente. Que luego vosotros vais en tren de alta velocidad a Madrid. No sabe cómo voy yo de ir a Madrid. Yo sé cómo van sus compañeros, usted no lo ha visto, pero amigos suyos sí. Señora Arroyo, por favor. En un momento en el que están tan de moda las fake news, pues aquí acabamos de oír fake news, porque poner en duda hoy en día las obras de ingeniería, hoy tenemos el Canal de la Mancha con 50 kilómetros, 39 kilómetros bajo el mar, San Gotardo con 57 kilómetros también en los Alpes, o sea, esas obras hoy en día están a la orden y lo que hay que buscar claramente es qué interesa a Navarra y es lo que tendríamos que estar defendiendo. Y lo que vemos que ha hecho el Partido Socialista en estos momentos, porque hay que recordar que ha hablado el Partido Socialista vasco, y ustedes salen al día siguiente el Partido Socialista. No ha hablado el gobierno vasco. Sí, también ha hablado. El gobierno pues, se ha pronunciado de una manera bien distinta, porque tienen unos intereses con una mayor altitud de miras, que precisamente lo que están buscando es también el bien de su tierra. Y vuelvo a insistir. Aquí el partido... ¿Qué tiene que ver eso? O sea, ¿qué tiene que ver eso? No es lo mismo para ellos. Ellos tienen también verdadero interés en conectar con el eje del Ebro. Verdadero interés. Y ese eje, efectivamente, no es lo mismo conectar la Y vasca con lo que es Vizcaya y Guipúzcoa por Ezquio que conectarla por Álava. ¿Usted está de acuerdo con su ministro del Partido Popular o con quién está de acuerdo? Diga usted con quién está de acuerdo. ¿Con su ministro, el que vino aquí a presentar el informe? Yo estoy de acuerdo, un momento. Estoy de acuerdo con los intereses de Navarra. Y en este momento los intereses de Navarra es que la conexión, por un lado, se haga por Ezquio y segundo, ¿Por qué? ¿Por qué? Por el volumen. ¿Por qué volumen? ¿Qué volumen? Por el volumen Dígaselo a los de ciudadanos. todas. Dígaselo a los ciudadanos, a los espectadores. ¿Por qué quiere usted que vaya por Ezquio? ¿En qué beneficia a Navarra? Yo se lo explico. Por las exportaciones a Francia. ¿Dónde van a ser económicamente y más competitivas? ¿Saliendo por Álava o por Ezquio? Pero si por Vitoria puedes perfectamente... Con una vuelta muchísimo mayor. Por Vitoria te puedes conectar perfectamente y también Vizcaya, con el oeste de España, que parece que a usted no le importa España, porque con el oeste de España te puedes conectar perfectamente y más rápido. El señor Esparza parece que tiene la explicación, pero brevemente, el señor Esparza. Sí, se lo voy a explicar. El señor Esparza tiene todas las claves, pero no hizo ninguna. Yo hice lo que pude. Yo hice lo que pude y ya le digo que los acuerdos de UPN trajeron dinero a Navarra. Vale. Si Zaragoza se conecta, si de aquí, de Pamplona, vamos a Vitoria, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que Zaragoza, en lugar de venir a Pamplona para ir a Vitoria, todo lo que venga de Zaragoza va a ir Zaragoza, Logroño, Vitoria, que es una línea recta. No es así. Es así. Ustedes saben que déjame terminar. Es así porque... Y entonces lo que va a ocurrir es que Navarra va a ser una vía secundaria, que es lo que yo he dicho desde el principio. Yo creo que de verdad con ese tema nos estamos jugando el futuro para generaciones. No es ninguna broma. Y nosotros lo que queremos, y termino, nosotros queremos que se avance.
de verdad. Ya no en la conexión con la Y Vasca, sino en la llegada del tren de alta velocidad a Navarra. Queremos que haya un compromiso, 350 millones de euros al año de gasto del Estado en Navarra para que llegue el tren de alta velocidad. Y en eso, desde luego, tendrán la mano tendida de UPN, no tenga ninguna duda. Pero queremos compromiso de verdad. Es así. Desde Castejón hay una doble vía, una hacia Vitoria saldría y otra hacia Logroño. Es así. Pero que no, que van o sea, que no lo digo yo, que lo dicen los estudios y lo dice el ministro que vino aquí a explicar las cosas en el 2018 cuando UPN le apoyaba. Que yo no apoyé esa posición. Sí, apoyaba a usted. No, ya le digo yo sí, que no. Y aparte, que se ha dicho así, pero que más allá de las polémicas, lo que queremos es que el tren de altas prestaciones llegue a Navarra. Claro. Y nosotros entendemos que la mejor vía para conectar la Y vasca es Vitoria, por esas circunstancias, y que además la prioridad es que nos conectemos con Madrid por altas prestaciones. Y eso es lo que hay, y que sea una propuesta realista, que los ciudadanos puedan ver, porque lo otro son filfas, son ilusionismos, porque nadie se va a meter en 2 túneles de 22 kilómetros cada uno por la Sierra de Aralar, con acuíferos que ni siquiera sabes lo que te encuentras. Entonces, ¿qué sentido tienen todas estas catas que se tratan de llevar a cabo? Y los estudios que llevan haciendo ni se sabe desde el Ministerio. Quizás sea una justificación para algún partido político. Sino que ¿cómo? Eso es lo que pretenden. No, porque la realidad es que estudios hay, es como el que pide ahora, pero digo, es como el que pide ahora otro estudio para ver si el pantano de Illesa aguanta o no aguanta. ¿600? Pero dice el señor Alzorriz, más allá de las polémicas, pero que la polémica la ha generado él. Sí, señor Alzorriz, es que no estábamos hablando de la Y vasca esta semana. Entonces, el lunes la polémica la genera usted porque usted dice que por el artículo 33 se va por Vitoria. Sí. Y si no se va a hacer. Y entonces los demás reaccionamos y decimos, bueno, pues ya veremos si se hace o no se hace, porque por el artículo 33 aquí no se funciona. Yo no he dicho por el artículo 33, quiero aclarar lo que pasó. A mí me pregunta un periodista, creo que le debo contestar. Sí, claro que sí. Si no le parece bien que le conteste a un periodista, le contesté a un periodista, claro. Y di la posición del Partido Socialista después de 15 años con la el enlace de la Y vasca paralizado, que la gente está cansada y harta y con una serie de cuestiones que son muy claras y que todas las entienden, por todas Vitoria, las personas entienden. O no se hará, eso es una búsqueda de acuerdo manifiesta. Yo creo que es, yo creo, y lo dije, que o se hace por Vitoria o no se hará, porque las dificultades medioambientales y económicas son evidentes y son palpables. No, el acuerdo político, ustedes ya han decidido. Muy breve, se habla de que la gente está cansada, se habla de ilusionismos, bueno, décadas, llevamos cantidades ingentes de dinero invertidas en un proyecto descabellado, desde nuestro punto de vista. Aquí resulta que hay mayorías a favor de este proyecto, décadas, mayorías están de acuerdo que sí. Y no se ve este proyecto. Bueno, ya empezamos Estamos en 2025. Estaremos atentas. Quien baje por la autopista hacia Tudela puede ver perfectamente todo lo que se ha avanzado con el que es una infraestructura clave, importantísima, y eso requiere mucho más rigor a la hora de tomar cualquier tipo de decisión. Permítame señora Alzorriz, que tenemos que ir a publicidad, que es que vamos a seguir hablando de este tema, no en este programa porque tenemos otras cuestiones, pero seguro, ya les digo yo que... Pero desde luego yo lo que he hecho ha sido hablar con rigor y con estudios y con también una visión política de lo que quiere nuestro partido y lo que entendemos que mayoritariamente quiere la sociedad navarra. 350 millones al año. Bueno, hacemos lo único que quiere Navarra. Una pausa para la publicidad y entramos con la deuda que se propone quitar en España, que en principio no entraría a Navarra, pero que surgen dudas para saber qué va a pasar con lo nuestro, que es como se diría coloquialmente. Hasta la próxima. Lo que no se entiende es que cuando se da algo positivo, también el Partido Popular se ponga en contra. Luego yo vaticinaría que si la ley sale adelante, ya le digo yo, que no va a haber ningún territorio que no firme el convenio. Es falso que se condone un solo euro de deuda a nadie. Y segundo, es injusto. ¿Y es injusto por qué? Porque lo que se está es valorando positivamente la falta de rigor en la gestión de las cosas públicas y se está penalizando a las comunidades autónomas que han rebajado el impuesto de la renta.
Bueno, pues esto es lo que decían Feijóo y Montero ayer. El caso es que esta tarde, a las 4, se reunía el Consejo de Política Fiscal y Financiera entre el Gobierno y las comunidades autónomas para abordar esa quita multimillonaria de más de 83.000 millones de euros. Pero los 11 consejeros de las comunidades lideradas por el Partido Popular lo han abandonado. Han abandonado esa reunión aduciendo que no les han dejado negociar el documento de la quita que estaba sobre la mesa. Lo consideran una trampa. Bueno, pues previamente a esta reunión de la tarde, por la mañana, en la sesión de control en el Congreso, Feijóo y Sánchez se enfrascaban precisamente de nuevo en un duelo dialéctico a propósito de esta condonación de la deuda anunciada por el Gobierno de España. Crea un infierno de impuestos a los españoles para pagar los caprichos de sus socios. La última muestra, el regalo fiscal al precio que ha decidido Esquerra Republicana de Cataluña, 17.000 millones. ¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? Lo digo porque son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. No le vaya a pasar como con las pensiones y la revalorización, que queda atrapado en sus propias contradicciones. Bueno, pues en esta ecuación una parte más, la de Navarra, que en principio no entra. Navarra y Euskadi tienen una financiación bilateral a través del concierto y del convenio económico con el Estado y en principio no vienen afectadas por esta quita. Ahora bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suponer eso para Navarra? A ese Consejo de Política Fiscal y Financiera se ha acercado el consejero de Economía y de Hacienda, José Luis Arasti, aunque como observador, para escuchar. Ha vuelto a insistir en la idea que deslizaba esta misma mañana la propia portavoz del Ejecutivo Foral, que era que en principio no iba a afectar a los intereses de la comunidad foral. Y lo que venimos aquí es para ver qué es lo que pasa y luego analizaremos lo que conviene a Navarra. Lo que está claro es que independientemente del acuerdo que salga, a Navarra no le puede perjudicar ese acuerdo y en eso es en lo que ahora mismo estamos. Es algo que venimos hablando con el Ministerio porque más allá de tener una mesa o una comisión coordinadora, yo hablo con el secretario de Estado, incluso con la vicepresidenta a menudo, y con lo cual no es que sea necesario esa mesa ad hoc, sino que venimos hablando continuamente y seguiremos trabajando, como digo, en ese ámbito bilateral. Esto es lo que decía el propio consejero previamente a este Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero lo cierto es que ayer, en cuanto se supo esto, la propia presidenta de su partido, señor Esparza, ya pedía una reunión bilateral de Navarra y Estado ante lo que consideran ya ustedes un agravio. Bueno, yo lo que primero que quiero dejar claro es que aquí no hay condonación, es decir, se les quita deuda a los andaluces, a los catalanes, a los extremeños, a los valencianos, a los gallegos, se les quita una deuda que vamos a pagar todos los españoles, o sea, ellos mismos, es decir, la deuda no desaparece. A lo que voy, Pedro Sánchez todavía no es capaz de hacer la magia suficiente para hacer desaparecer una deuda. Lo que puede hacer es que, en lugar de estar en una institución, en un gobierno autonómico, la asuma el Estado. Pero ya está, la deuda está, y la deuda la van a pagar y la vamos a pagar todos los españoles. Bien, dicho eso, yo creo que esta decisión se toma y no se hace desde el rigor y no se hace para querer mejorar la financiación de las comunidades autónomas de este país. Se hace por las urgencias que tiene y por las necesidades políticas que tiene Pedro Sánchez. Se lo exige RC y Pedro Sánchez, como para aprobar leyes y para aprobar presupuestos necesita RC, pues se lo da. Es un mercadeo, por tanto. ¿Nosotros qué hemos dicho? Pues no queremos que Navarra pague la fiesta del mercadeo de Sánchez para que Sánchez siga siendo presidente. Y entonces no queremos que se nos perjudique. Y en nuestra aportación hay una parte, en el convenio económico, en la aportación que Navarra hace al Estado, el 1,6% de los intereses de la deuda que tiene el Estado la pagamos los navarros. Si ahora 83.000 millones de euros se suman a la deuda que ya tiene el Estado, evidentemente eso nos afecta y lo vamos a pagar. Vamos a pagar el 1,6 de los intereses de esos 83.000 millones de euros. Por tanto, eso es algo que habrá que corregir, es lo que hemos puesto encima de la mesa. Y dos, también decimos que, en fin, oiga, si se condona una deuda y se le quita a una administración, a un gobierno autonómico, una parte de la deuda que tiene, pues queremos el mismo trato. Porque si no es injusto, y eso es lo que nosotros desde luego vamos a defender. Si no se corrige y si no se hace esto, pues Navarra saldrá perjudicada. Señor Alzorriz, adelante. Bueno, como es habitual, las derechas siempre convierten una noticia positiva en algo negativo. Que las comunidades autónomas tengan menos deuda
tengan más dinero, por lo tanto, para gastar en mejorar los servicios públicos de sus tierras, que tengan mayor atención las personas que más lo necesitan en sus tierras, o que haya una mayor inversión por parte de esas comunidades en cuestiones importantes para desarrollar sus tierras económica y socialmente, pues parece que es negativo, primero. Segundo, como siempre las derechas se adelantan a todo para intentar atacar al gobierno. ¿Se ha votado acaso esta cuestión? No se ha votado. Habría que preguntar a UPN qué va a votar cuando llegue esto al Congreso. ¿Qué va a votar? ¿Quiere que se quite la deuda de las comunidades autónomas o no quiere? Y luego habría que preguntar otra cosa. ¿Entiende que somos un régimen foral diferenciado, que tenemos una diferencia, que no somos del régimen común y que por lo tanto todas y cada una de las cosas las hablamos, las debatimos, las negociamos y las acordamos en el convenio? ¿Les parece bien o les parece mal? Porque hay veces que les parece que son navarros a veces y otras veces pues no quieren ser tan navarros. Entonces, nosotros tenemos una situación económica buena, positiva, con el menor rating de deuda sobre el PIB de toda España. Por lo tanto, sabemos gestionar nuestra economía, que es algo positivo y bueno para exportar y para decirle al resto de los territorios de España. Y segundo, lo ha dicho el consejero, nosotros hablamos habitualmente con la vicepresidenta, con el secretario de Estado, hablamos normalmente de todo lo que afecta a Navarra, siempre defendemos a Navarra y no vamos a permitir que Navarra salga perjudicada en nada. Pero vamos, que hace poco también hubo este tipo de cuestiones cuando con el tema de los impuestos a las energéticas que no teníamos en Navarra y sin embargo se llegó a un acuerdo para que eso también viniese parte de ese dinero a Navarra. O sea, por lo tanto, si alguien defiende a Navarra es este gobierno y si alguien negocia para que Navarra tenga las mejores condiciones es este gobierno de Navarra liderado por María Chivite. Señor Andal, usted de momento no, por lo menos no se ha escuchado del todo una posición clara en torno a este asunto, o no sé si la ha habido, pero bueno, cuéntenos. Sí, bueno, yo lo que quiero aclarar es que sí se propone condonar deuda a las comunidades de régimen común. Porque sí que me pareció inaudito cuando leí lo que había dicho el señor Esparza el lunes, de que los catalanes no eran más majos que el resto de españoles, de que ellos iban a pedir exactamente lo mismo, que se nos condonara la deuda a Navarra en 600 millones de euros, que yo me pregunté, ¿quién? ¿Los bancos? Porque eso demuestra un desconocimiento total del instrumento económico-financiero que tiene Navarra, que es el convenio económico y que no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros no tenemos la deuda con el Estado, tenemos con las entidades financieras. Luego sí es verdad que salió la señora Ibarrola a puntualizar y a decir que efectivamente esa deuda que ahora va a ser del Estado, si se aprueba, en lugar de las comunidades autónomas, pues sí que pagamos parte de los intereses de esa deuda. Porque la deuda no se volatiliza, ¿no? Exactamente, pero a las comunidades autónomas se les va a aliviar de entrada. Eso es innegable. Luego veremos si quieren o no quieren. De todas formas, en Euskal Herria Bildu no vamos a admitir que esto perjudique de ninguna manera a Navarra, porque en esa herramienta que es el convenio, en la que hay relaciones y conversaciones fluidas, incluso puede ser una oportunidad, porque ahora se va a negociar el año base, que es el que marca lo que se va a pagar en los próximos 5 ejercicios, y Navarra tiene una situación económico-financiera muy saneada. El nivel de deuda es el más bajo de todo el Estado. ¿Por qué es el más bajo de todo el Estado? Yo también tengo aquí un gráfico de cómo ha evolucionado el nivel de deuda. A partir del 2015 se reduce muchísimo el nivel de la deuda gracias a las políticas fiscales que se han llevado a cabo por parte del Gobierno de Navarra y que tantas críticas reciben siempre por parte de la derecha. Tenemos unas políticas fiscales que nos han dotado de unos ingresos estables y estamos en una situación de deuda muy buena que nos puede permitir que todo esto incluso pueda ser una oportunidad para Navarra en la negociación del convenio. Señora Arroyo, adelante. Bueno, no puedo dejar de empezar, porque aquí se está presumiendo de la situación financiera de la comunidad, pero eso es a costa de que Navarra tiene la mayor presión fiscal de toda España. Y eso sí que está perjudicando claramente a nuestra economía, a nuestra industria y desde luego a las clases con rentas más bajas, que aquí por IRPF es donde más tributan de toda España. Entonces, valga decir que efectivamente esa situación es a un coste muy alto para la comunidad. Pero una vez dicho esto,
esta decisión sí que perjudica a día de hoy, tal y como se ha tomado, claro que perjudica a Navarra, porque esa condonación de la deuda significa que la deuda de las administraciones la va a asumir la Administración Central. Y ahí Navarra, a día de hoy, participa en esos gastos en un 1,6%. Entonces, a día de hoy, a no ser que se tome... A día de hoy, a no ser que haya un acuerdo a posteriori que lo corrija, porque recuerdo que salió la presidenta diciendo en su momento que ella iba a exigir compensación, pero a día de hoy no la tenemos, a día de hoy esta decisión perjudica a Navarra. Y otra de las cuestiones por las que, tal y como se ha planteado esta cuestión, nos parece estamos en desacuerdo, es porque es muy injusta, porque no se hace ni muchísimo menos de forma equilibrada. Hay un desequilibrio total y también no nace por el interés. Esto es fruto de unos acuerdos a los que ha llegado el Partido Socialista y en esos momentos no era objeto de debate. En esos momentos el Partido Socialista necesita unos acuerdos y es el pago que hace a determinados partidos precisamente por ellos. Sí, sinceramente no sé lo que habla la señora Arroyo. Sí. En Navarra la economía va bien, hay el mayor número de personas afiliadas a la Seguridad Social, más de 312.000 personas, con la tasa de paro más baja de toda España, el 6,6. Claro, que se refería más a los acuerdos en Madrid, entiendo yo. Bueno, pues entonces, pero la derecha siempre tiene el mismo discurso. Se sube el SMI, va a venir la hecatombe. Se apuesta por la reforma laboral, esto va a empobrecer a todas las comunidades y a España. Se revalorizan las pensiones, vamos a hundirnos, tal. No. Seguimos creciendo, seguimos creando empleo de calidad, y esto es una realidad que hay en España. Y a partir de ahí vamos a ver lo que votan. Vamos a ver lo que dicen los presidentes y presidentas del Partido Popular. Vamos a ver si luego van lloriqueando a que les quiten la deuda o van a votar en contra y por lo tanto España no asume. Por alusiones, deuda. ahora le doy la palabra, señor Esparza, por alusiones, señor Arroyo. Hay que distinguir dos cosas. Primero, usted está presumiendo, pero el otro día, en un hecho sin precedentes, hubo una manifestación de los sindicatos en un hecho sin precedentes. Contra la deslocalización. No. Y por todo lo que está, lo que está pasando en Navarra, que vemos lo que está pasando con la industria, y está todo el mundo muy preocupado. Y segundo, ya veremos a ver lo que pasa, pero una cosa es eso lo que decidan. Eso lo dicen partidos que han votado las derechas en contra de ayudar a Sunsundegui, en contra de ayudar a Dinamóvil. Que se hable con claridad y con realidad. No que se mienta, porque van aquí. A priori es una decisión injusta y no hay más que ver lo que supone para cada comunidad, algo muy desequilibrado a día de hoy, y lo que decida cada comunidad, que en estos momentos no sé lo que decidirán, pero es posible que las comunidades no se quieran sentir perjudicadas en un determinado momento. Es que podríamos llegar, ya veremos, pero a priori... Sí, señor Esparza, adelante. Diga lo que van a votar. Bueno, vamos a ver. Diga lo que van a votar. Sí, bueno, vamos a ver. Las comunidades autónomas, que las comunidades autónomas tengan menos deuda, lo anuncia RC. A mí me parece, en fin, el colmo. ¿Por qué un partido político tiene que anunciar? El acuerdo con Cataluña. Sí, ya, pero bueno, a partir de ahí, pam, ¿vale? Entonces, lo que vamos a votar, ahora le voy a decir, pero Jules, ¿qué va a votar? Porque no está claro que va a votar Jules. Compromís, ¿qué va a votar? Pues esto, primero que se apruebe hoy, y después ya llegará al Congreso. Lo que nos puede decir el señor Azoriz es que va a votar en una moción que ha presentado UPN, que dice así. Dice, el Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a defender, en cuanto a la condenación de la deuda pública anunciada por el Gobierno de España, que la comunidad foral reciba el mismo trato que el resto de las comunidades españolas y no salga perjudicada, para lo cual se deberá llegar de manera bilateral a los acuerdos oportunos en el marco del convenio económico entre Navarra y el Estado. Ya me dirán que van a votar. Y segundo punto, pues entonces votarán a favor. Segundo punto, el Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a incorporar y defender en esta negociación que no solo los mismos parámetros de condonación de deuda que el resto de las comunidades, sino también la especial situación que Navarra tiene en relación a nuestra aportación al Estado, porque asumimos el 1,6% de los intereses de deuda. Y a la portavoz de H. Bildu... ¿Y eso por qué no lo han hecho ustedes cuando gobernaban? Bueno, que nosotros estamos gobernando. Espero que el Partido Socialista, que el Partido Socialista vote a favor. Pero termino y respondo a H. Bildu. ¿Pero qué van a votar? Permítanme un momentico, señor Azoriz, que se dirija a la señora
señora Aznar y le doy la palabra a la señora Aznar, que Vale, todavía no ha perfecto, intervenido. Por favor. Esa moción tiene brevemente, señor Arroyo, por favor. Sí. Clases de defensa de Navarra, de quienes quieren que Navarra desaparezca, desde luego yo no voy a aceptar. Bildu parece que se conforma con que simplemente se ajuste ese 1,6, pero la deuda que han generado las comunidades autónomas se tomó para pagar actuaciones de competencia exclusiva de esas comunidades, igual que Navarra. Por lo tanto, tenemos el mismo derecho. Es decir, si hay una quita para otras comunidades autónomas de régimen común, Navarra tiene el mismo derecho a recibir el mismo trato por parte del Gobierno de España. Si solo se conforman con el 1,6, pues ustedes sabrán, pero nosotros vamos a defender el mismo trato, y desde luego, y ningún perjuicio. Perdón. Sí, adelante. Señor Esparza, clases alguna No, le no, puedo no, dar. no, Clases no acepto, alguna le puedo yo no dar. acepto, no. Cuando usted No, el lunes ustedes quieren que salió, Navarra desaparezca. cuando usted salió el lunes hablando de Navarra como si fuera una comunidad más Eso no del es así. régimen Usted común. interpreta lo que quiere. Lo tengo escrito Pero que no es- literalmente. pero que no es así. Queremos una quita de la deuda de 600 millones igual que los Queremos demás. ser tratados exactamente igual que el Pero resto, sí, que claro. no somos igual, afortunadamente, porque tenemos nuestro propio Pero que tenemos régimen derecho foral, a ser tratados que igual. al Señor navarrísimo, Esparza, por que es usted, a veces se le olvida No, y que nos no, que mete en no, el cajón que no, que desastre no, que no, que no, de que todas no. las comunidades de Que no, régimen. que no, que Alguna lección le ya podemos están dar. aplaudiendo a Y señores, usted, por favor, vamos a dejar que pero intervenga además la usted señora da por Aznar. sentado cosas y habla en nombre No de sé. Euskal Herria Bildu de que nos vamos a conformar con A ajustar ver ese qué votan. 1,6. Bueno, no tenemos por qué ir de la mano de sus propuestas, que igual no son las mejores, porque alguna clase sí que podemos darle en este sentido. Sí. Entonces, se condona la deuda de unas comunidades. Los acuerdos con Esquerra Republicana de Cataluña son completamente legítimos. Y cuando la derecha no está en los acuerdos que se hacen con el gobierno del Estado, también son legítimos, aunque ustedes no estén. Y será legítimo criticarlo también, ¿no? ¿O no? Por supuesto, pero son gracias. legítimos. Entonces, a quien no le interese la condonación de la deuda, que por cierto hemos leído un informe, creo que hoy o ayer, de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que se cansa de decir que cuando bajamos el IRPF recaudamos más, cosa que también hace UPN, cómo han bajado la recaudación global. Entonces, si tampoco les interesa acogerse a esta condonación de la deuda, pues cada uno es muy libre y es muy legítimo. Brevemente, señor Alzorri, sí. Si es que no nos ha contestado. Nos quedan 3 minutos, ¿eh? ¿Qué va a votar Unión del Pueblo Navarro? Primero. Y segundo, siempre están polemizando. No les importa cómo vaya Navarra ni qué implicaciones tenga para Navarra, porque ya están metiendo una moción antes de que se apruebe, antes de que se apruebe en el Congreso, con su voto ya veremos, y después de que el consejero de Economía y Hacienda, el Gobierno de Navarra y la presidenta digan no vamos a permitir que Navarra pierda nada en esta cuestión. Vamos a defender los intereses de Navarra con uñas y dientes, y además lo hacemos asiduamente y permanentemente hablando con la vicepresidenta y con el Gobierno de España, que es quien nos ha llevado, por ejemplo, a acordar la senda de gasto para los próximos 3 años que hemos realizado. Se va a tratar ¿Qué a van Navarra a votar igual ustedes? que a Cataluña. ¿Qué van a votar Se ustedes? va a tratar a Navarra igual que a Cataluña, ¿Qué señor van Azorri. a votar Dígame. ustedes? ¿Se va a tratar a los navarros Nosotros igual que a los catalanes? vamos ¿Sí o a no? defender ¿El gobierno a de Navarra. España va a tratar a los navarros igual que a los extremeños, que a ya los les trata. andaluces o que a los Ya les madrileños? trata, por Pero suerte les afortunadamente trata. no somos Por suerte iguales, les porque trata. tenemos nuestro propio Que régimen ya sé foral, que es lo tenemos estoy nuestro propio diciendo. régimen foral, Y nuestro pero que en este convenio- tema tenemos el mismo derecho que otros, que ustedes- parece que no se enteran. que se Bueno, estamos esconden, terminando. que se Están esconden hablando. permanentemente. No, no, se Díganos- enteran ustedes. díganos Es que qué parece votan. que no tenemos derecho. Que no somos Bueno, una comunidad de tenemos que régimen común. terminar. Ya sé que no somos una comunidad de Señor régimen Esparza, común. tenemos que ¿cuál terminar derecho? y no me gustaría Tenemos hacerlo derecho sin a una ser- a reflexión ser tratados final. exactamente igual. Señor Esparza, Parece por favor. mentira. O mejor, Parece quién mentira que no me sabe, escuchen, o de mejor, verdad. Lo que o parece mejor. mentira es que no me escuchen. A ver, tenemos que terminar. Y como nos aprieta el tiempo, yo quiero hacerlo con una última reflexión y vamos a empezar por la señora Arroyo. Adelante. En torno a este debate, por ejemplo, le están haciendo la pregunta, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué deberían hacer ustedes o qué espera que pueda ocurrir de aquí hasta que se tenga que debatir esta iniciativa? Defender los intereses de Navarra. Y aquí hay una condonación en la que vemos que a Cataluña se le va a condonar 17.000 millones, a Madrid, con una mayor población, 8.000 millones. Como ve, hay un gran desequilibrio por persona, por habitante, por contribuyente. Navarra tiene que aspirar precisamente como a la que mejor se le beneficia o no. Bueno, señora Aznar. Por descontado que en Euskal Herria Bildu vamos a defender siempre los intereses de Navarra. Habrá que ser hábiles en la negociación del convenio. Insisto, incluso puede ser una oportunidad. ¿Por qué no? Y desde luego que por descontado no tenemos que salir en ningún caso perjudicados por los acuerdos muy legítimos que el Gobierno del Estado ha alcanzado con otras fuerzas. En eso vamos a estar. Señora Alzorriz.
Bueno, yo creo que los navarros y navarras tienen que estar tranquilos porque saben que tienen un gobierno que defiende nuestro régimen foral, que defiende nuestro convenio, que defiende las relaciones bilaterales con el Estado y que siempre ha defendido lo mejor para Navarra. Y no solo lo ha defendido, lo ha conseguido. Por lo tanto, tranquilidad y primero, a ver si se aprueba y segundo, a ver qué votan los compañeros de mesa como UPN y Partido Popular. Sí, Esparza. Pues el acuerdo es un mercadeo para perpetuarse, para apoyar a Pedro Sánchez. A mí, desde luego no lo valoramos positivamente, pero si se aprueba, desde luego, mismo trato a Navarra que al resto de comunidades autónomas y cero perjuicio. Eso es lo que vamos a exigir al Gobierno de España, al Partido Socialista, a EH Bildu y absolutamente a todo el mundo. Gracias a los cuatro por habernos acompañado en esta mesa de análisis y de debate. Gracias también por el fair play, a pesar del acaloramiento de cada miércoles, pero bueno, se agradece sin duda el debate y el fair play, como digo. Hasta otra ocasión y con ustedes ya nos vemos el próximo miércoles con otro asunto que esperemos sea también de su interés. Nada más, pasen una feliz semana.